buenas tardes. Sean bienvenidos a este curso virtual de Cabildeo y Negociación que organiza el Sistema de Profesionalización y Capacitación Municipal de la Asociación Nacional de Alcaldes. Antes de empezar sobre esta plática, quisiera empezar con una reflexión que tiene que ver con el tema que abordaremos el día de hoy. Y es muy simple. No podemos negociar con aquellos que dicen lo mío es mío y lo tuyo es lo negociable. Y lo pongo como una premisa básica porque a veces pensamos que negociar es aplastar y no debe de ser de esta manera. Para empezar este curso quisiera retomar que el tema de la negociación es un tema que está presente en nuestras vidas de manera cotidiana. Negociamos con la familia, con los amigos, con los hermanos, con las parejas y todo el tiempo estamos en un proceso continuo de negociación. Lo que pasa es que cuando a veces asumimos un cargo público, olvidamos que estamos negociando todo el tiempo. Y queremos formalizar tanto y no apelamos al sentido común y a otro tipo de herramientas que nos pueden apoyar a resolver esta encomienda pública que tenemos y que las empleamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Es por ello que quisiera reflexionar algunas cosas. El primer ejemplo que yo recuerdo de negociación y que tiene que ver con un término de justicia. Por eso decía en la frase inicial que no se puede negociar solo con la posición de uno o de otro, porque en la negociación va orientada también a un tema de justicia. Es el pasaje bíblico del rey Salomón, donde una madre le sustraen a su menor y luego van y pelean ante el rey de quién era el menor. El rey sabiamente manda traer una espada y señala que lo partan a la mitad y que le den a cada una de las mujeres su parte. Ante ello, lo que ha sucedido es que la verdadera madre clama piedad al rey para que lo deje vivir. Y salió un poco a la luz la verdad. Y es importante este ejemplo porque en las negociaciones, como en el cabildeo y como es en la política, la verdad siempre se acaba abriendo camino. Y quisiera ahondar un poco del tema del cabildeo que tenemos en nuestro curso. El cabildeo debe entenderse como algo simple. Cabildeo es la capacidad de incidir e influir en los actores de poder que son los que toman las decisiones. Incidir e influir. Ahí está el secreto de lo que es cabildear. Ahora bien, cuando un miembro de un ayuntamiento, llámese el alcalde, los regidores, el síndico, cualquier funcionario, está haciendo alguna actividad de cabildeo, implica que se involucre en todas las etapas del proceso de lo que está como causa a promover. No solo que impulse lo que necesita hacer momentáneamente para sacar su causa. Es decir, tiene que participar desde el diseño, el monitoreo y la evaluación del programa. No puede solamente llegar con una impronta en la mesa y exigir solo ciertas cosas y luego dejar a la deriva la probable aplicación de este trabajo. Por otro lado tenemos el aspecto social del cabildeo. En el aspecto social del cabildeo pasa que a veces los funcionarios políticos se encumbran y se olvidan que en la base social y en la participación ciudadana se encuentra la parte más importante de la acción de su cabildeo cotidiano, porque a veces nulifican la actividad de la sociedad y es ahí donde está el margen de poder cabildear. ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que algunas propuestas que traemos hacia los cabildos no tienen necesariamente un consenso al interior del cabildo, pero sí tienen un consenso amplio en la sociedad. Y es a través de un trabajo con organizaciones sociales, con grupos de colonos, con grupos organizados de la sociedad civil, como podemos lograr que se incida con mayor causa, con mayor influencia, para lograr la causa a promover. Y así generamos desarrollo por un lado y por otro lado una gran alianza social, generando una curva de aprendizaje que nos puede ayudar a un desarrollo más amplio del ámbito municipal. Bueno, el proceso de cabildeo consta básicamente de 4 etapas y quisiera enumerarlas. La primera es investigar, la segunda, negociar, la cuarta, la tercera, consensar y la cuarta, acordar. En esta plática abordaremos básicamente los 2 procesos más grandes de todo este procedimiento, que es
investigar y negociar. Para empezar en la parte de investigar, tenemos que entender la realidad. Y la realidad es única y varía nuestra percepción de ella. Es decir, cada quien tiene una visión parcial de lo que pasa en la realidad. Y tenemos que empezar a desmenuzar todos los componentes del sistema para poder entender cuál es la relación de fuerzas al respecto. Y estas relaciones del sistema nos llevan a un concepto básico que escribe Michel Foucault en la microfísica del poder, que es cómo la fuerza es un vaivén momentáneo, el poder es un vaivén momentáneo y un reequilibrio de fuerza que está en constante cambio. No es como antes, que solamente el poder lo tenía una persona y se ejercía. Ahora todo es un gran sistema de nodos que están interactuados y en el que en cierto momento algunos actores tienen mayor peso y otros tienen un peso distinto. Si no logramos desmenuzar todo el sistema, difícilmente vamos a poder saber en dónde es donde tenemos que incidir para lograr ese acuerdo de cabildeo. Y para eso es necesario hacer un análisis político de los componentes y de los actores que van a participar en mi proceso de negociación. Entonces, en este proceso de investigación, primero voy a separar los componentes del sistema y ver quiénes son los actores. ¿Quiénes participan en mi proyecto? Participa la sociedad civil, participa un grupo de organizado o gremial, participan quiénes del cabildo inciden, quién incide sobre el presidente, y si no tengo este mapeo de actores, no puedo hacer una ruta de dónde voy a incidir. Segundo, ya que he tenido este análisis de todos los actores, lo que procede es que haga yo un análisis de la coyuntura y de los acontecimientos de este momento. Esta mezcla de actores y acontecimientos nos va a generar una relación de fuerzas y nos puede decir que cada uno de los actores del sistema está interactuando en diferente posición, y en eso nos arrojará que en esta circunstancia hay actores que tenemos en un bloque en cooperación, en un segundo bloque tenemos actores en una posición de igualdad, en un tercer bloque aquellos que están en subordinación, y luego las partes más complejas, que son los que están en coexistencia, y en el quinto y último bloque los que se encuentran en confrontación a nuestra causa a promover. Ya que he logrado hacer la mezcla de actores y acontecimientos y los separé en cooperación, igualdad, subordinación, coexistencia y confrontación, lo que procede es que cuantifique cuántos de cada uno están en qué posiciones. Y entonces, al desmembrar este sistema, yo puedo ver que si mi número de actores en cooperación o igualdad son similares a los que están en confrontación, mi salida está en incidir en los que están en coexistencia. Si fueran menores de coexistencia y solo existieran dos posiciones que se confrontan en todo momento, tendría que desmenuzar de los que están en confrontación con qué actores hay vínculos para poder empezar a incidir. No necesariamente desde las cabezas, sino de una manera inversa, desde donde yo puedo empezar a incidir de la parte menor e ir haciendo lo que se llama un sistema de esclusas o escalonado de cabildeo, en el cual vamos aumentando paulatinamente los niveles de negociación. Y eso es muy simple, lo pongo como el ejemplo del Canal de Panamá. Existen dos niveles en los océanos, pero para que un barco pueda pasar del nivel más bajo al nivel superior, tiene que entrar a una esclusa, llenarse el nivel y subir para poder pasar a la siguiente esclusa. No llega necesariamente hasta la cabeza o hasta la punta máxima el barco. Y este proceso escalonado permite ir construyendo acuerdos que se tendrán que ir ordenando de manera paulatina. Bueno, ahora veremos, ya vimos la parte de investigar. Ya que sé cuáles son los elementos del sistema, los actores, cruzados con acontecimientos, y me da su posición en relación a la causa a promover por esta relación de fuerzas en este momento, lo que procede es ya empezar un tema de negociación. En la negociación no es igual un debate, pero también es un proceso en el cual las personas enfrentan diferencias, oposiciones, y por otro lado debe encontrarse un acuerdo mutuo con base al diálogo. El negociar no es ser gandalla, porque habitualmente hay quien abusa en los temas de negociación y llega con la posición de solo vencer al de enfrente. Hay una cosa muy importante que decía John F. Kennedy, que es: nunca negociemos por temor, pero nunca temamos a negociar. Lo que tenemos que hacer es que a veces mostremos nuestras cartas. En la negociación
nos da miedo sentirnos vulnerables y nos guardamos algunas, que podría ser parte de una estrategia. Pero lo que hace es prolongar los acuerdos de negociación y no cerrar la brecha para generar un acuerdo de manera pronta e inmediata. ¿Sí? Y esto pasa porque no queremos ahorcarnos ni sentirnos solos. ¿Hay diferentes modelos de negociación? Sí. Se ha dicho mucho que el modelo efectivo de negociación es ganar-ganar en un ámbito colaborativo. Pero en la realidad de nuestra cultura política mexicana, desgraciadamente, la posición ha sido más de sentir que yo he avasallado un poco al de enfrente. Y entonces necesitamos generar un esquema conciliador, donde yo gano en parte y donde tú ganas en parte. Yo pierdo en una parte y tú pierdes en una parte. Si no le damos a nuestra contraparte la satisfacción de que ha logrado algún mínimo de su pretensión, difícilmente él va a poder continuar con nosotros. Y es ahora donde tenemos que valorar, cuando vamos a negociar, que hay dos posibilidades de negociación. Las que se sujetan solamente a la discusión del asunto y las que van pensando en mantener un interés en la relación. Normalmente, en los cuerpos colegiados, como lo es el Cabildo, los eventos se van de manera consecutiva, las negociaciones avanzan. Por tanto, es importante mantener un interés por la relación y no generar una confrontación donde solamente uno gana y el otro pierde, donde uno avasalla y el otro queda derrotado. Le voy a dar unos tips para la negociación. Tips para la negociación. Antes de hablar, es importante escuchar. Escuchemos primero. Segundo, mantengamos la vista en el interlocutor. Hoy es muy común estar utilizando el teléfono celular en cualquier momento. Distraer la atención de la vista del interlocutor, mandamos la señal equívoca de que no nos interesa lo que nos están planteando. Eviten en las negociaciones tener celulares en la mano. Te puede malinterpretarse que están esperando recibir línea vía telefónica. Por otro lado, necesitamos tomar nota de todas las posiciones. De todo lo que me dicen y de lo que yo genero, poner las posiciones. En una hoja ponemos del lado izquierdo las nuestras y del lado derecho las contrarias y las anotamos. Eso es importante para ir cerrando los márgenes de negociación. Si yo no pongo claras cuáles son las posiciones, lo que va a pasar es que la negociación se va a ir ampliando. Y lo que tengo que ir haciendo es ir cerrando la brecha para que se dé el acuerdo, no irla ampliando. Segundo, tenemos que poner atención al lenguaje corporal. Cuando una persona se encuentra con brazos cruzados, retraída hacia atrás, difícilmente quiere generar un acuerdo con nosotros. Necesitamos en ese momento tomar posición, acercarnos a la mesa, mostrar interés y de esa manera lograremos que se genere empatía para el probable acuerdo. Algo que es importante. Alentemos al interlocutor sobre lo que está diciendo para obtener más información. Esta va coligada con el escuchar. Hay que decirle, qué buen proyecto traes, dame un poco más de información, me interesa. ¿Por qué? Porque en la medida que yo pueda tener más información, tendré más opciones de salida para generar posibilidades de acuerdos. Después, y la última de esta primera ronda de tips, repite con tus propias palabras lo que estás escuchando. Ya que tomaste nota, ya que escuchaste, reitérale. Haz una retroalimentación diciéndole, tú me estás pidiendo que hagamos acuerdo de A más B. De acuerdo, no hay C, A más B. En la negociación, cuando alguien se siente acorralado, nos puede tratar de ampliar la negociación. Si no tuvimos la anotación, si no le retroalimentamos y le dijimos que solo era A más B, vamos a ampliar la negociación A, B más C. Por eso es importante ir anotando. Ahora, previo a comenzar la negociación. Busquemos alguna conversación informal para generar empatía con ellos. Desde cómo estuvo su traslado para llegar al lugar, cómo va su trabajo, la familia, algún hobby que tengan en común y demás. Segundo, empecemos emitiendo algún comentario positivo a la contraparte. Qué buena propuesta traes, es muy interesante, ¿sí? Y luego viene la parte más importante. Revisen la agenda y delimiten los temas. Si no se sientan a negociar con una agenda determinada, les va a pasar lo mismo que en la parte de reducir el margen de negociación, lo van a seguir ampliando. Y segundo, es importante delimitarlo porque también, así como emiten comentarios positivos, es el momento en el cual ustedes pueden restringir ciertas cosas y decirles, qué buena propuesta tienes, pero considero que debemos de acotarla a solamente estos conceptos. Y eso te va a permitir
ir cerrando los márgenes de acuerdo y de negociación. Algo que es bien importante: si van a blofear, no mientan. Hay gente que utiliza como una herramienta el exagerar un poco los términos de las expresiones para negociar, pero si mienten, recuerden lo que les decía al principio: la mentira en política tarde que temprano se acaba abriendo camino, y lo que se genera es un proceso de desconfianza que rompe toda la posibilidad de acuerdo y negociación. Y último, que es muy importante: las negociaciones son persona a persona, cara a cara, face to face. No hay negociaciones vía correo electrónico, no hay negociaciones vía WhatsApp, vía Telegram, cualquier medio de mensajería. Es importante que sean cara a cara y sostener la palabra. Algo que es muy importante, que dice la Escuela de Negociación de Harvard, o el método de Harvard de negociación, es: separemos las personas de los problemas. Si no sabemos diferenciar el problema a discusión o el asunto con las personas, cometemos el error de generar un conflicto personal. Y si lo que nos interesa es mantener relaciones a largo plazo, para mantener unidad en el cabildo, que es nuestro caso, en la asociación de alcaldes, con los regidores y demás, es importante que se mantenga cierta uniformidad. Segundo, hay que estar inventando opciones de mutuo beneficio. Por eso preguntamos, por eso anotamos en los tips iniciales que les di, y con esa información generamos opciones de mutuo beneficio que nos pueden ir a estirar, abrir el margen de negociación o cerrarlo, abrirlo o cerrarlo dependiendo de las circunstancias. Pero siempre hay que poner un límite en este margen, si no es volver a partir desde el inicio de la negociación. Y siempre hay que construir con criterios objetivos. En las negociaciones sucede habitualmente que se dan ataques, y no tiene nada de malo. Lo importante es, primero, entender el motivo por qué me están atacando. Cuando me están atacando, tengo que ver cuál es ese motivo, tratar de dirigir el ataque hacia el problema y no hacia las personas o hacia las organizaciones, sino hacia los problemas, para evitar una confrontación o romper el diálogo en el proceso de acuerdo. Ya que hemos conocido cuál es el problema o el ataque, redirigirlo hacia un problema en común. Posteriormente, ya que lo hemos redirigido, estaremos formulando una salida para poder resolver de manera conjunta esta circunstancia. Recapitulando, y para cerrar esta parte de la negociación, quisiera ponerlo que dentro del proceso de negociación, primero vimos proceso de cabildeo, pero ahí adentro está la negociación, se resume a 5 pasos. El primer paso tiene que ver con prepararse. Y el prepararse implica, en este análisis, entender lo que pretende el otro para poder sentarme. No llegar y sentarme para averiguar qué quiere el otro. Segundo, iniciar y argumentar, que es donde defendemos nuestras ideas y exponemos nuestras pretensiones y generamos preguntas para poder encontrar soluciones. Y explorar y señalar es un proceso más de retroalimentación, que es la tercera etapa. Y este proceso indaga posibilidades, genera ámbitos de colaboración y demuestra que hay comprensión de los acuerdos que se van gestando o se van formulando, para llegar a un momento que es recapitular y concluir. Ya que investigué, preparé y acordé, cierro los puntos y genero un acuerdo final. Para el final, sostenerse. Es el último punto del proceso de negociación. Sostenerse para que se ponga en práctica lo que se ha acordado en este proceso de negociación. Básicamente, esos son los tips que les damos el día de hoy en esta capacitación virtual. Esperamos que sean de mucha utilidad en su trabajo cotidiano y estaremos viéndonos en un futuro en otras capacitaciones del Sistema de Profesionalización y Capacitación Municipal de la Asociación Nacional de Alcaldes. Que tengan muy buen día todos y nos veremos pronto.